Estamos con Adrián Piva, un conocido de la casa. Adrián, te vamos a adoptar como consultor, así como la Fundación Mediterránea lo adoptó a Melconian. Eso sí, no te vamos a pagar, ¿eh? No, está bien. Bueno, ¿cómo está? Adrián, bueno, detrás quedaron las discusiones del balotaje, de todo, y ahora tenemos este gobierno de Milei, sus primeras medidas, sus primeras ofensivas, tal cual como todos lo habíamos previsto. ¿Cuál es tu primer mirada alrededor de este tema? Sí, bueno, al principio yo lo que sigo viendo mucha incertidumbre, ¿no? Es decir, no, las definiciones son pocas, son importantes y son contundentes y van en el sentido que vos planteabas, ¿no? O sea, hay claramente desplegada una ofensiva contra los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Pero en principio, hasta ahora lo que presentó fue una devaluación, llevando el dólar a 800 pesos, un ajuste fiscal que se apoya sobre todo, básicamente, digamos, en el congelamiento de un conjunto de gastos, entre los cuales el principal es el salarial, ¿no? Si bien no planteó abiertamente el congelamiento, lo que se hace visible es que no está en la agenda reabrir las paritarias en un contexto en el cual la devaluación va a impulsar un fuerte aumento de precios. Pero incluso, digamos, que ese ajuste fiscal se realice es algo que está por verse, ¿no? Porque justamente como lo que anunció hasta ahora es solamente un ajuste vía congelamiento de gastos, suspensión de la obra pública, etcétera, más, digamos, el aumento de algunos impuestos. Hasta ahora, básicamente, digamos, retenciones. Pero bueno, está por verse. ¿Por qué? Porque en principio, digamos, esto va a ser fuertemente recesivo, eso lo admitió el propio gobierno, ¿no? Incluso si uno observa el impacto, digamos, que va a tener una devaluación que es más alta en el caso de las importaciones, sobre el costo de los insumos de producción, el impacto que va a tener en el consumo, la caída del salario real, y a eso le sumamos la suspensión de la obra pública, vamos a tener una recesión muy grande, y por lo tanto ahí suponemos que el gobierno apuesta a que el impacto de la recesión sobre los ingresos tributarios, ¿no? Sobre el pago de impuestos, por ejemplo, el impuesto al consumo, el IVA, digamos, no va a ser tan grande como para eliminar el aumento que se sigue del aumento de precios, el aumento de ingresos vía retenciones a las exportaciones, por la devaluación en curso, etcétera. Pero está por verse, ¿no? Está por verse que efectivamente el efecto sea finalmente una reducción del déficit. Después, digamos, sí está más o menos claro que el gobierno espera que la suba del tipo de cambio no se traslade totalmente a precios justamente por la recesión y por el congelamiento o el cuasi congelamiento salarial. Eso supondría una fuerte alza del tipo de cambio real, digamos, algo parecido a lo que ocurrió en 2002. Y que el gobierno espera, en este sentido, seguramente, que tanto los ingresos por retenciones como la disminución de las importaciones le permita, por un lado, atacar el aspecto fiscal y por otro lado, acumular reservas. Sobre todo de acá a marzo, que sabemos que es la etapa en la que las exportaciones, digamos, de bienes agropecuarios y de manufactura de origen agropecuario son en general más bajas, digamos, ¿no? Eso es lo poco que podemos hasta ahora ver de lo que ha planteado el gobierno. Después hay otras medidas que están en discusión, digamos. Modificar la ley de jubilaciones en función de eliminar la movilidad y, digamos, ajustar los saberes jubilatorios por decreto. Ha circulado por ahí también que algo así pretendería el gobierno en relación a, por lo menos, los salarios estatales. Eso sería volver a un esquema más parecido al de los 80. Pero eso está en discusión, ¿no? Todavía no son medidas tomadas. Lo mismo la reversión de ganancias, lo cual también colaboraría para reducir el déficit fiscal, digamos, ¿no? Claro, claro. Ahora, una pregunta, volviendo un poquitito, porque aquí aparece el cuco de la hiperinflación. ¿Existía realmente ese fenómeno de hiperinflación o está
inflado como para poder tratar de convencer en hacer este ajuste brutal, porque todavía, como vos decís, hay cosas que no están claras, pero indudablemente todo apunta y todo dice, ¿no? Ya no solamente apunta, que es un brutal ataque al nivel de vida de los trabajadores. Exactamente, lo esencial de las medidas que anunció el gobierno es un brutal ataque a las condiciones de vida de los trabajadores, no solamente a los trabajadores del Estado, sino que la fuerte recesión evidentemente va a traducirse en los niveles de empleo y va a afectar muy fuerte a los trabajadores informales. Además, digamos, la única medida compensatoria que anunció hasta ahora es el aumento del 100% de la asignación universal por hijo y el 50% de la tarjeta alimentar, que apenas si compensa los aumentos que venimos sufriendo en el último mes. Algo que me olvidé de plantear, pero que es muy importante en el esquema de reducción de gastos, que es la reducción de subsidios. Si se implementara, implica un golpe al bolsillo muy grande, ¿no? Entonces, efectivamente estaríamos frente a un ataque brutal. Respecto de la hiper, vamos a ver, hay varias cuestiones para plantear acá. Para que tengamos una referencia, Argentina atravesó un periodo de mega inflación desde el Rodrigazo, podemos decir, del 75 hasta el 88. ¿Por qué se hablaba de mega inflación? Bueno, porque las tasas de inflación anual, en muchos años, digamos en los 80 la mayoría de los años, de 3 dígitos, ¿no? Esa situación duró muchos años, estamos hablando de 13 años, ¿no? Con esos niveles de inflación que en algunos casos bajaba a los 2 dígitos anuales, pero después volvía a llegar a los 3 dígitos. Es difícil, digamos, predecir qué tan cerca está uno o no de la posibilidad de una hiper. Ahora, cuando la inflación está viajando a 150% y es posible que se proyecte a más de 200, bueno, el fantasma de la hiperinflación al menos empieza a aparecer. ¿Cuáles son las condiciones reales que podría plantear una posibilidad de hiper? Bueno, hay efectivamente algunas comparaciones con los 80 que planteaban alertas. En los 80 había algo que se llamaba el Festival de Bonos, ¿no? El hecho de que el Estado se endeudaba en pesos emitiendo bonos. Hombre, acá tenemos un fenómeno de endeudamiento del Tesoro a través de bonos, pero sobre todo las tan mentadas LELIQ. Entonces, primer cuestión que nos acerca a la situación de los 80, bueno, las LELIQ y demás nos hacen acordar de ese festival de bonos. La otra cuestión, digamos, es la reducción de las reservas, digamos, ¿no? O sea, efectivamente, en aquel momento las reservas del Banco Central bajaron. De hecho, digamos, lo que desata la corrida a partir de febrero del 89 es el hecho de que se suspenden las negociaciones con el Fondo Monetario, el respaldo del Banco Mundial. Esto significaba que el Banco Central quedaba librado a su suerte y con escasas reservas. Efectivamente, el Banco Central tiene una situación de reservas muy mala. Y lo último que aparece como un peligro es la cuestión de los plazos fijos, que es la otra cara de las LELIQ. Por eso algunos economistas sabían decir el problema no son las LELIQ sino los plazos fijos, digamos, ¿no? El problema es si se empiezan a desarmar plazos fijos, obviamente el correlato es que los bancos dejan de renovar las LELIQ para tomar los pesos y dárselo a los depositantes que los están pidiendo, digamos. Ahora, ¿esto es algo que era un peligro inminente? Bueno, no. La realidad es que ese peligro, entre otras cosas, lo generaba la idea de la dolarización. Si a vos te dice que se viene la dolarización y tenés plata en plazo fijo, es probable que quieras sacar el dinero. Entonces, yo creo que hay algo en la política, digamos, en el uso de la posibilidad de hiperinflación de Milei, que si por un lado remite a ciertas posibilidades reales, ciertos peligros que están dados en la situación económica grave que estamos atravesando, por otro lado, digamos, tiene que ver con crear el propio cuco. Cómo guarda que si no hacemos lo que yo digo que hay que hacer, se viene la hiperinflación. Y por otro lado es la propia amenaza de dolarización, de cerrar el Banco Central, lo que agitaba la corrida cambiaria y la posibilidad de hiperinflación. Así que yo creo que hay mucho de eso, digamos, ¿no? No es que no exista una situación económica grave, no es que el pasaje a un escenario hiperinflacionario sea imposible, pero por otro lado, digamos, el propio gobierno es el que hace que esa posibilidad se haga más presente, de manera de poder utilizarla como amenaza. Claro, o sea, pasó de amenaza a ser un instrumento, como dice Melconian, de licuación de los salarios. Claro, en realidad lo que
lo que se refiere Melconian con eso, con de plan motosierra al plan licuadora, es al hecho de que el gobierno no anunció ninguna reforma del Estado. Es decir, ¿qué hizo el menemismo? El menemismo primero empezó la reforma del Estado, cuando empezó a privatizar, cuando empezó, eso era la reforma. El plan de convertibilidad vino recién en abril del 91. Entonces, si en lugar de hacer reforma del Estado se baja el gasto licuando salarios, licuando gasto social, o sea, bajando los salarios y demás, ¿qué es lo que quiere decir Melconian? Melconian no está diciendo algo bueno para nosotros, lo que está diciendo es esto es pan para hoy, hambre para mañana. Claro. Porque en algún momento los ingresos suben, ¿no? O puede ser que los salarios no se puedan bajar tanto. O puede que la baja de los salarios termine generando lo que te decía recién, semejante caída en la tributación, que ni siquiera caiga el déficit fiscal o caiga muy poco. Entonces, a eso se refería Melconian, digamos, ¿no? A la necesidad de una reforma del Estado. Y yo lo que temo es porque estas medidas son en sí mismas no son un programa económico. Preparan algo más y no sabemos qué es. Por ejemplo, todavía no se salió del cepo. El control de cambio sigue estando. Está claro que una mínima solución de la situación macroeconómica requiere una salida del control de cambios. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de la salida del control de cambios? El acuerdo con el fondo todavía no está cerrado. El financiamiento de la transición desde un esquema como el que heredó Milei del gobierno anterior, con control de cambios, con déficit fiscal, etcétera, etcétera, hacia el escenario al que él quiere llegar, que es con mercado libre de cambios, con déficit cero, como él plantea, hacia fin de año, requiere financiamiento. ¿Cómo está resuelto el problema del financiamiento? No está muy claro. Está claro que, además, en un escenario mundial complicado, con guerra, inclusive con elementos fuertes de recesión, nadie te da un mango por nada. Exactamente. O sí, pero el problema es cuáles son las condiciones que permiten la entrada de capitales. ¿Se están generando? ¿No se están generando? No hay nada que refiera a eso. No queda claro todavía no hay un programa económico. O sea, hubo una devaluación fuerte y una primera avanzada en un ajuste fiscal que se descarga sobre todo sobre los asalariados y en particular va a ser muy duro para los empleados del Estado y para los informales, todo indica. Pero no hay un programa económico, no está claro. Esto es claro que es parte de algo que no sabemos finalmente qué es. Porque Caputo salió a decir ayer que la dolarización todavía sigue siendo el objetivo, después de haber planteado Bausili, el presidente del Banco Central, que con él no se cerraba el Banco Central y que no había dolarización. Entonces no se sabe bien cuál es la meta y cuáles son los próximos pasos que va a llevar este gobierno. Parte de qué programa es. No estoy diciendo con esto que el gobierno sea un gobierno al que debamos subestimar, que sean simplemente unos improvisados que no saben, existe esa posibilidad, que no saben hacia dónde van, pero también puede ser que simplemente no estén mostrando todas las cartas y que vayan, digamos, tirando partes de un programa en un marco de incertidumbre bastante general, digamos, ¿no? Claro. Sí, porque eso además se expresa, podríamos decir, en la calle, ¿no? En esta suerte de aturdimiento que hay general frente a que nadie sabe qué es lo que va a pasar. Sí, claro, totalmente. Y además, bueno, hay algo que vos decías recién, ¿no? Que tiene que ver con las condiciones globales. Estamos muy lejos de las condiciones de los 90. Claro. Este es otro mundo. Milei realmente quiere ir hacia un esquema de apertura comercial, de regulación y política monetaria dura, digamos, un esquema neoliberal clásico. Bueno, el mundo es un mundo que es afín a ese tipo de medidas, que decir, porque en los 90 Estados Unidos era una potencia indiscutida. Hoy hay disputa geopolítica. En los 90 el consenso de Washington implicaba una coordinación de hecho de la política de los estados. La mayor parte de los estados aplicaban políticas neoliberales. Hoy hay descoordinación de los estados. Eso se vio en la crisis mundial de 2008, se vio durante la pandemia, se ve con la cuestión climática. En aquel momento se avanzaba hacia el libre comercio. Hoy hay un escenario, en algunos casos, de guerra comercial, como en el caso de Estados Unidos-China, fraccionamiento de las políticas comerciales, aranceles cruzados. En algunos casos se retrocede en áreas de libre comercio, otras se mantienen, pero medio maltrechas.
Y lo otro, lo que vos planteabas recién del financiamiento, ¿no? O sea, en aquel momento hubo un flujo más o menos permanente de capitales del centro a la periferia que permitió financiar desequilibrios. Acá en la Argentina fue muy importante la convertibilidad de eso. Claro. El endeudamiento permitió sostenerla. Hoy, digamos, hay momentos de flujo de capital, pero son muy volátiles, y eso fue lo que pasó en gran medida durante el macrismo, digamos, ¿no? Es decir, se vio, todas esas limitaciones se vieron, entonces eso también genera dudas respecto de la sostenibilidad de esas políticas en el tiempo, en un mundo que es muy distinto. Esto lo charlamos antes, también genera este fenómeno una pelea interburguesa, ¿no? Pero el gran problema es qué es lo que va a pasar con los trabajadores. ¿Cómo van a enfrentar? ¿Qué percepción existe en relación a esta cuestión, no? Sí, eso a mí me parece que es el punto más relevante, digamos, ¿no? Primero, digamos, lo que decía de la disputa interburguesa es cierto. De hecho, yo creía que, cuando escuché las medidas, creí que había un acuerdo más o menos cerrado con el sector agroexportador. Claro, pero ahora se le armó cierto quilombo. Exacto, con lo cual hasta eso incluso plantea cierta incertidumbre, porque bueno, si ellos tenían la posibilidad de que haya liquidación de divisas durante este periodo, digamos, hasta que en marzo, abril empiecen las exportaciones fuertes, bueno, era un aspecto, digamos, que permitía cerrar el círculo de financiamiento. Ahora no está claro que eso vaya a ocurrir. Pero lo más relevante no es lo que pase en la clase dominante, aunque es importante, no es lo más relevante es la capacidad de respuesta que se vea de los trabajadores y de los sectores populares, digamos, ¿no? Ahí es donde está el punto más importante, porque en la medida que el gobierno muestre que puede avanzar en su ofensiva, eso unifica a la clase dominante. No hay nada que una más a la clase dominante que la ofensiva contra los trabajadores. En la medida que aspectos esenciales del programa capitalista, de reforma laboral, de flexibilización de las condiciones de trabajo, de despido, reforma previsional, que implica reducir el gasto jubilatorio, extender la edad jubilatoria, y reforma tributaria, que implica ni más ni menos que traducir todo esto en una reducción de impuestos a los capitalistas. En la medida que los capitalistas vean que esas medidas pasan, se unifican rápidamente atrás del programa. Entonces, el dato más relevante es que grado de respuesta van a tener sobre todo los sindicatos. Hoy vuelve a ser muy relevante la capacidad de respuesta que muestren los sindicatos, aún con un poder reducido. Sigue siendo central la manera en que respondan esos sectores y por supuesto también los movimientos sociales. El problema es que venimos desde 2017, ya van 5 años de un proceso de desmovilización, de desorganización por abajo, de integración política de sindicatos y movimientos sociales al frente de todos y al Estado, que le hizo muy mal, porque supuso, digamos, una desmovilización en un contexto económico muy desfavorable, que a su vez estaba haciendo su trabajo. Y en el voto yo creo que se expresó eso también, se expresó esa desagregación del comportamiento político de los trabajadores. Y entonces eso es preocupante. Quiero decir, hay algo que es cierto: el salario se pierde, se puede recuperar en futuras luchas. Ahora, hay ciertas pérdidas de conquistas que tienen que ver con el avance en la reforma laboral, con el avance en la reforma del Estado, en la medida que implica ataques a la clase obrera. Esos sí son retrocesos históricos. Efectivamente, digamos, hoy vamos a necesitar un grado de respuesta muy grande para la ofensiva que por lo menos se plantea discursivamente. No sabemos hasta dónde la va a intentar traducir en hechos, pero hay que estar preparados para esa respuesta, y si no se produjera sería muy serio. Bueno, esperemos, Adrián. Es un escenario ampliamente abierto, ¿no? Bueno, yo te agradezco muchísimo, y bueno, y seguiremos analizando y haciendo, porque el gran problema hoy es pensar cómo se hace. Totalmente, ese es el punto esencial. Bueno, te agradezco mucho, Adrián, como siempre.